si me deja la computadora. Ahí estamos, a las palmeras, ¿sí? Las palmeras es un caso especial que tenemos. Las palmeras son consideradas árboles, pero no lo son, porque no tienen ni ramas ni tejidos leñosos. Las palmeras tienen un solo punto de crecimiento, que es la punta de la palmera, ¿sí? La punta es la yema apical, que se llama, que es por donde crece, ¿sí? Siempre está ubicada en la punta y siempre va creciendo, creciéndole hojas hacia arriba. Si esa punta se mocha o tiene algún percance o se daña de alguna manera o desaparece, la planta va a morir, ¿sí? Si le matamos la punta, la palmera muere. El sistema circulatorio es diferente al de los árboles porque el agua y los elementos nutritivos se desplazan por la zona más exterior, no se desplaza por la zona más exterior, sino que por la parte más fibrosa que las palmeras tienen. Acuérdense que las palmeras no tienen corteza, entonces está en el centro, ¿sí? A través de esa zona es por donde se alimentan. Las palmeras nunca deben podarse, tanto porque es muy peligroso matarle la parte de arriba. Lo que hay que hacer es sacarle las hojas muertas a las palmeras, pero son las partes de abajo, ¿sí? Entonces, esas hojas son las que van logrando hacer una capa cada vez más gruesa y es lo que le da la firmeza. Pero en realidad no hay que tocarles nunca el ápice o la parte de arriba de la palmera porque la podemos llegar a matar. Eh, Hay que solamente limitarse a sacarle las hojas muertas, como ya dijimos. Entre las palmeras más usadas tenemos la Phoenix canadiense, acá les dejé un par para que busquen, y después tenemos, hay diferentes tipos, ¿sí? Unas son más altas, otras son más bajas, otras con hojas más gruesas, otras más finas. Hay algunas que las hojas hay que ir sacándoselas y otras que se caen solas formando como si fuera una capa de hilos, ¿sí? Hay diferentes tipos y clases, pero bueno, la base, piensen siempre en eso, que las palmeras no se toca la punta, que el crecimiento siempre va en cuanto a hojas y que no son árboles, porque no tienen corteza, no les crece el tronco duro, porque crecen justamente desde la punta. Lo importante es su punta. Y acá empezamos con los arbustos. Los arbustos ya dijimos que son plantas leñosas, igual que los árboles, ramificados desde la base. Acá sí tenemos ramificación desde el suelo, van a crecer varios leños desde el suelo, a veces con aspecto de mata, generalmente no sobrepasan los 5 metros de altura y ¿qué hacen? Nos proporcionan una estructura permanente y un atractivo estacional. ¿Por qué estructura permanente? Porque generalmente pasa que muchos arbustos, la gran mayoría, están verdes todo el año. Algunos, por supuesto, otros no, pero nos pueden dar estructura firme y concisa en un cantero, por ejemplo. Por supuesto que hay otros que toman tonalidades rojizas y que también son caducos. Hay que ver qué es lo que preferimos. Pueden servir para delimitar zonas del jardín, ocultar elementos que no queramos que estén como decorativos, como los cubos de basura, la compostera, cosas que no queramos que se vean. Bueno, las podemos tapar con arbustos. Los arbustos son muy versátiles. Hay chiquitos, hay grandes, hay algunos que acompañan a las herbáceas de menor tamaño, hay otros que acompañan a los árboles de tercera magnitud por su tamaño más grande, son muy variados. Y siempre se hacen desde las plantas enanas hasta, ya dijimos, los que acompañan a los árboles que son generalmente para cercos, los que se usan con mayor tamaño. ¿Por qué elegimos a los arbustos para el jardín? Bueno, acá yo le puse, hay varios por qué. Es todo lo que venimos hablando igual, ¿eh? Esto se vuelve a repetir por el follaje, por la textura, por el valor ornamental que nosotros querramos de esa planta, por las flores, por los frutos que generan, la cantidad que generan con respecto a otras plantas, porque presentan alta resistencia a las condiciones del suelo, ¿sí? Los arbustos generalmente son, igual que los árboles, muy resistentes. La gran mayoría son resistentes a las enfermedades y a las pestes, aunque por supuesto cada arbusto tiene su peste particular. Por ejemplo, la arañuela ataca mucho a... Ay, se me fue el nombre. Eh, bueno, ahora se me va a ir.
Pero la arañuela es un artrópodo que lo podemos combatir con la manguera, porque lo que necesita es que reguemos las plantas, que las plantas estén limpias para que la arañuela no se distribuya, porque el artrópodo que mata a la arañuela es un artrópodo que funciona por tacto. Si hay tierra en las plantas, el tacto del artrópodo que se come a la arañuela no los detecta y entonces no los puede matar. En cambio, si la planta está limpia, el artrópodo mata a la arañuela, se lo come y aparte no genera toda esa tela de araña y todo ese malestar que generan las plantas. Así que cuando tengan arañuelas, lávenla y van a funcionar mucho mejor. Se va a eliminar sola. Bueno, con respecto a los arbustos, ¿por qué los elegimos? Porque pueden ser utilizados como coberturas, pueden funcionar solos, ¿sí? Pueden funcionar en conjunto para hacer una cobertura vegetal y hacer una pared, o pueden funcionar solos ornamentalmente, entonces estéticamente quedan bonitos únicamente uno. Pueden estar en arrietes, que es para cuando los ponemos en composiciones para tapar el límite de la casa contra un paredón. Son fáciles de plantar y pueden funcionar en contenedores, o sea, en macetas o en suelos, porque sus raíces no son muy profundas, ¿sí? Entonces, eso es algo que tiene muy, muy bueno los arbustos. También, ojo con el contenedor en donde lo ponen, porque también se lo ponen en una maceta muy chiquita, le van a frenar el crecimiento al arbusto en general, ¿sí? Y después tenemos que contemplar, por supuesto, el tema de la sombra o el sol, donde los ponemos. ¿Sí? Benefician a otras plantas, que el arbusto mismo le puede dar sombras a plantas que tenga abajo o no, y también hay que contemplar el sol que recibe el arbusto propio. Bueno, y son plantas que las elegimos también porque duran mucho en el tiempo, ¿sí? Así que ahí están los por qué podemos elegir a los arbustos. Los criterios paisajísticos, en cuanto a los criterios básicos de la selección que tenemos, son para qué los usamos en el paisaje. Los arbustos son considerados como principales especies vegetales empleados por los seres humanos para todo tipo de finalidad, ¿sí? Como es una planta ornamental que lo usamos con un montón de fines. Tenemos formas diferentes, formas de tratarlos diferentes con respecto a las podas. Por ejemplo, podemos diferenciar arbustos con flores de las que no producen flores, arbustos perennes de los caducos, según dónde está su yema de renuevo. Bueno, todo eso ya lo fuimos viendo, pero son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y lo más importante es que los arbustos pueden ser formados por nosotros. Hay un arte que se llama arte topiario, que es un arte francés, que es un arte de poda, ¿sí? Entonces, con el arte topiario, como está acá en la foto, le podemos dar la forma que nosotros querramos a los arbustos. Y como los arbustos crecen desde el suelo, ¿sí? Lo que les vengo hablando desde que empezamos con las clases, aguantan ese arte topiario porque se puede ir formando y la nueva ramificación viene con hojas desde abajo, ¿sí? Entonces, por eso es que soporta el arte topiario. Los criterios básicos de selección. Estas son todas cuestiones que ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, si son de primera, de segunda o tercera magnitud. ¿Se acuerdan que los arbustos de primera magnitud eran los que superaban los 2 metros, pero hasta 5 metros? Los arbustos de segunda magnitud están entre 1 y 2 metros. Los de tercera magnitud son los inferiores a 1 metro. Todo esto igual les va a quedar en la información que yo les voy a mandar, pero es toda información que ya vimos también. De acuerdo a la duración del follaje, eso que decíamos hoy, cuánto dura la flor del arbusto que nos interesa. Esto es algo a tener en cuenta. ¿Por qué seleccionamos este arbusto? Estas hortensias hermosas duran mucho la floración, por ejemplo. Después tenemos que tener en cuenta si es persistente, las hojas se renuevan permanentemente durante todo el año, si son caducos, se les caen las hojas en invierno, todos los criterios que ya venimos tratando. Si tiene cambio de color por la defoliación de las hojas, de acuerdo al follaje, con respecto al follaje, pueden ser verdes todo el año, y hay diferentes tipos de verde, porque tenemos el verde claro, el verde oscuro, el verde amarillento, el verde brillante, hay diferentes verdes. Eh, yo tengo, por ejemplo, una camelia, que la camelia tiene una hoja corácea que dura todo el año porque es perenne y es bien verde oscuro, hermosa, es hermosa la camelia. Bueno, ahí tengo un verde intenso todo el año en mi patio, yo con esa camelia. Después están los arbustos variegados, que son los que tienen vetas, está el verde, el blanco y el amarillo, ¿sí? Que son esas hojas multicolor, pero siempre los tonos son verdes, blancos y amarillos. Y después están los rojos,
todos los que toman tonalidades rojizas gracias a las hormonas, y por último los grises o los que algunas veces son medios plateados, azulados. Entonces tenemos diferentes colores. Y de acuerdo a la forma de las hojas, ya dijimos que pueden ser, eh, perdón, a la forma de la estructura en sí, pueden ser globosos, columnares, piramidales, según algunos rastreros también, según para qué lo vamos a usar, es la forma que vamos a elegir. Y por último, vamos a pasar a las trepadoras. Las trepadoras son plantas de las que no hemos hablado hasta ahora, son las que poseen hábitos de crecimiento fuera de lo tradicional. ¿Por qué fuera de lo tradicional? Porque la trepadora siempre va a buscar la luz, ¿sí? Siempre va a crecer, son muy flexibles, poseen extensos tallos que buscan siempre irse, 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 buscando la luz, ¿sí? Por eso es que se puede llegar con ellos a diferentes planos. Siempre necesitamos de soportes para las enredaderas, y esto hay diferentes tipos de enredaderas porque necesitan diferentes tipos de soportes. Las enredaderas pueden cubrir pérgolas, pueden cubrir paredes, muros, cercos, alambrados. Incluso si no encuentran soportes, funcionan como tapizantes y siguen buscando en el piso, ¿sí? Porque crecen de manera rastrera, porque no tienen nada que las haga trepar. Como norma general, las plantas trepadoras entonces tienen tallos alargados, bien largos, larguísimos, y crecen sobre otras plantas o objetos que le hacen de soporte. Siempre trepan o buscan la luz para, eh, para crecer, porque son plantas que necesitan luz, pero ¿qué hacen? Economizan energía porque fabrican tejidos más blandos, siempre son herbáceas. Si bien su parte que está pegada al suelo, que es donde está la unión de las raíces generalmente es un tronco, después los tallos son más bien verdes y blandos. Por lo generalmente tienen un crecimiento rápido, y cuando llegan a la luz emiten flores, fructifican en gran cantidad siempre, florecen muchísimo, pero antes tienen que buscar la luz, por eso es que crecen tan rápido. Acá vemos con respecto a los criterios que los vamos a utilizar, que son los criterios que los vamos a utilizar dentro del paisaje, ¿sí? El criterio paisajístico. Dentro de la variedad podemos encontrar un montón de enredaderas en el mercado que nosotros busquemos. Hay algunas más vigorosas, otras que florecen más, con flores más grandes que otras, algunas más chicas, algunas tienen las hojas, ya dijimos, caducas, otras no. A mí me encanta la falsa parra porque la falsa parra toma esas tonalidades rojas y después se pela toda, y es una enredadera que la podemos controlar. Entonces, como se pela, en otoño le podemos hacer una buena poda y después vuelve con toda la fuerza, y el color rojo que toma es hermoso. Hay algunas enredaderas que son, volviendo a esto de la falsa parra, ¿no? A mí me gusta porque como se pela, se puede limpiar. Entonces la podamos, la limpiamos y matamos todas las arañuelas que hay, las arañitas, los bichitos que hay en las enredaderas. Imagínense una enredadera forrando una casa. En cambio, las enredaderas que están todo el año verde, quieran o no, adentro de las enredaderas crecen artrópodos, conviven animalitos. Entonces una enredadera que está siempre verde es difícil de cuidar, que no haya una araña, por ejemplo. Entonces, si la tenemos como en este caso, bajo una pérgola y la comida abajo, bueno, hay que cuidarla, hay que podarla, protegerla, lavarla, para asegurarnos de que no nos va a caer una araña en la cabeza cuando estemos sentados en esta mesa. Pero bueno, son consideraciones que es de cuidado, nada más. Todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta, y también la convivencia con otras especies, ¿sí? Porque la enredadera lo que tiene, como busca siempre el sol, ¿qué hace? Se trepa a otras especies. Y si la enredadera crece, crece, crece y la tapa a la especie que tiene abajo, lo que hace es justamente no dejar a la especie que esté abajo que reciba el sol. Entonces hasta la puede matar, ¿sí? Es importante averiguar el crecimiento, de cuánto va a crecer una enredadera, darle un soporte. Hay algunas especies que, por ejemplo, la falsa parra no necesita que le demos un sostén, ponerle un soporte, porque Profe. tiene una... ¿Sí? Ah, yo, de las enredaderas, por ejemplo, hay una, yo tengo acá la Unicati que le dicen, que es, florece en amarillo, que es una campana divina, pero es sumamente invasiva, se agarra de todo lo que se le cruza. O sea, es complejo porque la tenés que cuidar de que no se te trepe el árbol que tenés al lado, que no te tape otra planta porque te la termina matando. Es sumamente invasiva. Es Exactamente, divina, pero exactamente. es invasiva. Bueno, por eso es que las enredaderas
una vez, por supuesto, una vez que ya es grande, que ya es adulta, que ya cubrió todo lo que nosotros queremos cubrir, bueno, hay que tenerla a raya con la poda. Pero ¿qué es lo que le tenemos que podar? Lo que va creciendo, las puntas, ¿sí? Y si la enredadera creció en espesor, bueno, hay que tratar de no matar las guías madres, ¿sí? Hay que tener mucho Claro, cuidado de claro. no cortar ninguna guía madre cuando vayamos podándola, porque si cortamos una guía madre se seca toda. Eso, y además semilla y nacen por todos lados. Es un poco invasiva, pero es divina. Cuando está en flores es algo muy, muy lindo. La verdad que vale la pena por ahí el trabajo, pero es muy lindo. Ay, yo moriría por estar en esos climas donde crece todo. Acá no crece nada.